Pues, si observamos un mapa de Norteamérica hoy en día, hay un detalle visual que la verdad es casi imposible de ignorar. Ujú, totalmente. Pero que, o sea, la mayoría damos por sentado. Me refiero a esa inmensa frontera. Esa línea recta. Exacto, esa línea en gran parte perfectamente recta que divide a Canadá de los Estados Unidos. Y honestamente, cuando uno la ve, parece, pues no sé, un simple accidente geográfico, Claro. o a lo mejor uno se imagina a un grupo de burócratas del siglo XIX, trazando líneas con una regla sobre un escritorio. Ándale, muy clínico todo. Sí, parece algo demasiado limpio, ¿no? Demasiado ordenado. Pero la realidad de cómo se formó ese país es de todo menos ordenada. Definitivamente no. A ver, detrás de esa línea recta hay una historia bastante brutal. Es una crónica de supervivencia pura, de choques violentos entre imperios gigantes. Gigantescos. Sorprendente de alianzas que en papel no tenían absolutamente ningún sentido. Cero sentido. Pero que en la práctica, pues salvaron a todo un territorio. Y justo ese es el objetivo de nuestro análisis profundo de hoy. Tenemos frente a nosotros un montón de fuentes, documentos históricos y notas sobre la etapa temprana de Canadá, Ajá. abarcando desde los primeros pueblos hasta la famosa guerra de 1812. Y la misión, para quienes nos escuchan, es tomar lo que en la escuela suele ser una clase súper pesada. Sí, llena de fechas y nombres. Exacto, y transformarlo en lo que realmente fue. O sea, una locura geopolítica impulsada por monopolios corporativos, un comercio de pieles increíblemente lucrativo y decisiones literales de vida o muerte. Lo que pasa es que, para la audiencia que busca entender cómo se construye realmente una nación, esta historia rompe el mito de que la geografía es el destino. Claro. O sea, la geografía aquí fue solo el escenario. Fueron las decisiones humanas, tomadas bajo una presión extrema, las que terminaron dibujando esos mapas que hoy vemos tan normales. Ok, vamos a desempacar esto, porque creo que el primer gran error que cometemos al imaginar el Canadá preeuropeo es pensar en un lienzo en blanco. Totalmente. Tenemos esta imagen de un territorio nevado, vacío, solo esperando a ser descubierto, entre comillas. Pero nuestras fuentes dejan clarísimo que eso es un mito. Un mito absoluto. Ya era un ecosistema humano súper complejo, con sociedades que, o sea, no solo sobrevivían, sino que estaban altamente especializadas para su entorno. Y esa es la palabra clave, la especialización. No podemos simplemente agrupar a todos los pueblos originarios en una sola categoría, Ajá. porque las diferencias geográficas exigían modos de vida completamente distintos. Por ejemplo, en las zonas de clima un poco más moderado, los documentos nos hablan de grupos como los Huron-Wendat y los Iroquois. Ok. Y ellos lograron algo espectacular. Eran agricultores y cazadores a la vez. Entendían perfectamente los ciclos de la tierra para cultivar, pero también dominaban el bosque. O sea, tenían asentamientos bastante estructurados. Muy estructurados, sí. Y luego, si los vamos a regiones más al norte o hacia el interior, tienes a los Cree y a los Dene. Y según las notas, ellos eran principalmente cazadores y recolectores. Exacto. Lo cual tiene sentido. Supongo que en zonas donde no puedes depender de la agricultura, pues tu mayor ventaja tecnológica es la movilidad, ¿no? Precisamente, su estructura social entera estaba diseñada para moverse con las estaciones. Para seguir a las manadas. Sí, era una adaptación brillante. Pero, fíjate, si queremos hablar de ingeniería de supervivencia extrema, tenemos que mirar a los Inuit en el Ártico. Uf, sí. Imagina construir una civilización próspera viviendo exclusivamente de la fauna silvestre. En uno de los climas más brutales de la Tierra. Implacable. Y desarrollaron herramientas, ropa y refugios que la ciencia moderna sigue estudiando hoy en día. ¡Qué locura! Y por otro lado, en la costa oeste, el escenario era completamente opuesto. Había una abundancia marina, pero masiva. Sí, las fuentes mencionan que ahí, en la costa oeste, desarrollaron técnicas súper avanzadas para secar y ahumar salmón y otros pescados. Ajá. Lo cual, si lo piensas, es la versión antigua de tener un supermercado en la despensa de tu casa. Totalmente, sí. Y si tienes seguridad alimentaria garantizada todo el año, pues tu sociedad tiene tiempo para desarrollar arte, jerarquías complejas y estructuras permanentes. Ese era el nivel de sofisticación que existía en el continente. O sea, un mosaico vibrante de naciones y culturas, que funcionaba a la perfección muchísimo antes de que ningún barco europeo apareciera en el horizonte. Ahora, hablando de barcos,
Eventualmente, llega el primer contacto. Y aunque solemos pensar, no sé, en los exploradores del Renacimiento, el material nos indica que fueron los vikingos quienes llegaron primero, Así es. viajando desde Islandia y Groenlandia hasta lo que hoy es Labrador y Newfoundland. O sea, hay evidencia arqueológica increíble en el sitio de Lanzac Meadows, Ujú. que confirma que estuvieron ahí hace unos 1000 años. Pero la cosa es que no se quedaron, ¿cierto? No, no, fue un asentamiento muy breve. Los vikingos no establecieron una colonia permanente. Ok. El contacto europeo que realmente, pues, cambió las reglas del juego empezó a finales del siglo XV. Tienes a John Cabot en 1497, Ajá. mapeando la costa atlántica para los ingleses. Y luego llega un contacto más profundo con Jacques Cartier. El francés. Exacto, un explorador francés que realiza 3 viajes fundamentales entre 1534 y 1542. Y fíjate, aquí ocurre un error de traducción que me parece fascinante. Y honestamente, un poco cómico. Sí, es buenísimo. O sea, Cartier llega, trata de comunicarse con los pueblos locales y escucha una palabra iroquesa. La palabra es kanata. Kanata, ajá. Y esta palabra significaba simplemente aldea o poblado. Básicamente le estaban señalando unas chozas. Sí. Ah, ahí está el pueblo. Exacto. Pero Cartier asume que así se llama toda la masa continental. Así que la palabra Canadá empieza a aparecer en los mapas allá en París. Es increíble. Es un malentendido lingüístico que terminó bautizando a uno de los países más extensos del planeta. Lo fascinante aquí es cómo ese contacto inicial sentó un precedente. Solemos escuchar la narrativa tradicional de, pues, los europeos llegaron, conquistaron y ya está, eso fue todo. El guión de siempre. Sí, pero en el caso de lo que sería Canadá fue muy distinto. A ver, sí, la llegada europea trajo tragedias enormes. Claro, las enfermedades. Sí, enfermedades para las que las poblaciones locales no tenían ninguna inmunidad, fueron devastadoras. Ujú. Pero al mismo tiempo, los europeos que llegaron se dieron cuenta súper rápido de que si querían sobrevivir al invierno... Y navegar por ese territorio. El clima y la geografía no se los permitían. Tenían que cooperar sí o sí. Totalmente. Y eso nos lleva al verdadero motor de esta historia. Porque para establecer asentamientos permanentes, pues, necesitas una justificación financiera. Dinero. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque al leer las notas sobre qué financiaba a este imperio en pañales, de verdad me quedé atónito. Es que suena a chiste. Todo esto, o sea, los barcos, las expediciones, los fuertes, todo estaba impulsado por la moda europea. Por más extraño que suene hoy, la alta costura dictó la geopolítica de Norteamérica. Es que, a ver, piénsalo. Imagínate que hoy alguien funda una nación entera y construye ejércitos y redes comerciales globales, Ajá. basado exclusivamente en la demanda de unos tenis de edición especial. Nos parecería absurdo. Sí, ridículo. Pero en aquel entonces, el artículo de lujo que todo noble europeo necesitaba tener sí o sí era un sombrero de fieltro, hecho de pelo de castor. Y para entender eso, pues hay que mirar la situación allá en Europa. Los castores europeos estaban prácticamente